Muy buenas tardes a todos, buenas noches, ya estamos arrancando MMC hasta las 9 de la noche. Hay mucha información, vamos a hablar ahora de economía, van a ver unos gráficos de salario real, es decir, los salarios compitiendo contra la inflación en los últimos 5 años y por qué hay un dato que acaba de publicar el INDEC respecto a los salarios reales, el poder adquisitivo de los salarios, que es el dato clave, ¿no? El dato que erosiona la base electoral del oficialismo. En un ratito vamos a hablar de lo que está pasando en el tema político, el tema financiación de las campañas, el descargo de Milei respecto a la supuesta venta de candidaturas en dólar billete, bueno, todas las idas y vueltas y los tironeos que hay en la oposición ahora fundamentalmente y cómo el oficialismo trata de seguir mostrando la semana de la dulzura, ¿no? Que están todos a los abrazos buscando, claro, de recomponer una base política mínima en un escenario económico muy adverso para hacer campaña política. Fíjense estos datos, ¿no? Y por qué este es el dato principal que ha venido bombardeando durante todo el gobierno de Alberto Fernández la base electoral del oficialismo y que uno tiene la impresión de que hacia adelante esto va a seguir agravándose. ¿Y cuál puede ser en todo caso la única aspiración que tiene en este momento el gobierno de acá a agosto, que quedan 40 días a la elección de las PASO y fundamentalmente después hasta la elección general de octubre? A ver si me siguen acá y muestro de qué se tratan estos números. Este es el salario real, es decir, el salario corriendo detrás de la inflación, lo que se llama el poder adquisitivo de los salarios. Es decir, cómo han evolucionado en los últimos 5 años los salarios en relación a la inflación, lo que uno podía comprar con el salario y lo que puede comprar después de pasado cierto periodo. Eso se llama poder adquisitivo del salario. Este es el salario real privado no registrado, lo que se llaman salarios informales. Es decir, aquellos que no están en relación de dependencia, en blanco, que tienen un salario dentro de un esquema de convenios colectivos de trabajo, de un sindicato, los salarios informales, que vulgarmente se conocen como los salarios en negro, que los mide, también esa evolución, los mide el INDEC mensualmente. Fíjense lo que ha pasado con el salario real informal, el poder adquisitivo de esta franja de trabajadores. Estaba hablando justamente de eso, por eso el gráfico anterior, por favor. Fíjense lo que ha pasado con el salario real de los trabajadores informales, de los trabajadores en negro. 2018-2019, los dos últimos años del gobierno de Macri, cuando se acelera la inflación en los 2 años al 50% anual, hay una pérdida del poder adquisitivo de los salarios de los trabajadores informales, los trabajadores no registrados, del 27,5%. Un derrumbe del salario real de los trabajadores no registrados. Eso es lo que condena, si se quiere, electoralmente a Macri. Hay un fuerte crecimiento de la pobreza, pero sobre todo, además de que hay un crecimiento de la desocupación, gran parte de la población, hay más de 4 millones de trabajadores informales en la Argentina, se quedan muy atrás de la inflación y una fuerte pérdida del poder adquisitivo de los salarios. Sobre todo teniendo en cuenta que los sectores informales son mayoritariamente sectores de clase media baja y baja, es decir, la base de la pirámide. Llega Alberto Fernández y el mandamiento que tiene Alberto Fernández es dar vuelta a esta situación, porque esa es la base electoral del oficialismo, del peronismo, y especialmente en el Gran Buenos Aires. Y fíjense lo que ha ocurrido desde que llega Alberto Fernández en diciembre de 2019 hasta el último mes registrado por el INDEC, que es abril pasado, siguen cayendo otro 22,5% el salario real de los trabajadores informales. Es decir, el derrumbe en este segmento muy importante de la pirámide socioeconómica continúa y continúa de manera muy acelerada. De hecho, si uno ve el acumulado 2018-2023 hasta abril pasado, bueno, la caída es histórica, es más de 43%, casi la mitad, casi 50% de caída del salario real informal de los sectores
no registrados. Esto es lo que explica que la pobreza siga creciendo aceleradamente. Es decir, son trabajadores. Hay un empleo que ha crecido en los últimos 3 años respecto a lo que era 2018-2019, pero ha crecido fundamentalmente el empleo informal. Ahora, los salarios de esos empleados informales o no registrados ha seguido cayendo a un ritmo muy vertiginoso. Y eso es lo que está erosionando, bombardeando, ya desde el 2021, hemos visto la elección del 2021 con el oficialismo, la base electoral del peronismo, que nunca se había encontrado en una situación donde hubiera un ajuste sobre los salarios reales de su base electoral, los que están en la clase media, baja y baja, de esta magnitud. Bueno, ¿qué ha pasado con el resto de los trabajadores? Todos son datos oficiales del INDEC, tanto los datos de inflación como los datos de salario que estamos mostrando, y el salario real es justamente deflactar el salario por la inflación. Eso es lo que da el poder adquisitivo de los salarios. Bueno, fíjense la evolución del salario real privado registrado. Estos son los trabajadores, entre comillas, privilegiados, aquellos que están en relación de dependencia, en una relación salarial registrada. Tienen obra social, tienen vacaciones, aguinaldo, obviamente todos los aportes previsionales para una jubilación futura. Bueno, en los 2 últimos años del gobierno de Macri, de que estalla la crisis en abril de 2018, cae fuertemente el salario privado registrado, el salario real, el poder adquisitivo de estos salarios, cae 17%. Otra de las cosas que sepulta electoralmente las chances en su momento de Macri. Macri perdió en primera vuelta, no hubo balotaje. Perdió directamente en primera vuelta y en agosto del 2019 se comió una paliza histórica que ya lo condenaba a que no iba a seguir en el gobierno. Bueno, ¿qué ha pasado en los 3 años y medio del gobierno de Alberto Fernández? Esto es hasta abril. Bueno, sigue cayendo, no se logra recuperar el salario real de los trabajadores registrados en blanco del sector privado, pero cae mucho menos, cae 1,4%. Igualmente, Alberto Fernández había llegado con el mandato de dar vuelta a esto. Y no solamente esto no se dio vuelta, sino que se profundizó un poquito más. Por eso, hoy estamos con un salario real, un poder adquisitivo de los trabajadores privados formales o registrados que está 18% abajo de lo que era a fines de 2017, principio de 2018. Bueno, y finalmente, ¿qué pasa con los empleados públicos? Fíjense que en el caso de los empleados públicos, de nuevo, sufrieron una caída muy grande del salario real en los 2 últimos años del gobierno de Macri, 2018-2019, 18% de caída, corriendo muy atrás de la inflación, y se acomodaron en esa caída con una pérdida de casi 1% en lo que va del gobierno de Alberto Fernández. Es decir, no se recuperó esa caída, tampoco se profundizó. Pero visto desde la sociedad, también de los propios empleados públicos, bueno, están hoy casi 19% abajo su poder de compra, su salario real, respecto a lo que era principios de 2018. ¿Por qué muestro esto? Bueno, porque claramente este es el dato fundamental que de alguna manera limita cualquier chance del oficialismo en esta elección. Y uno dice, bueno, ¿y qué pueden hacer de ahora en adelante para mejorar esta situación? Sobre todo, vuelvo a la primera de las placas, la de los trabajadores informales. Y uno tiene la impresión de que no pueden hacer mucho. Es decir, en todo caso, lo que pueden hacer, no digo acá a 40 días, sino a octubre, es tratar de evitar que esta caída del salario real de los trabajadores se profundice mucho más. Sobre todo porque estamos viendo a partir de abril que se profundiza la caída del salario real, porque desde abril empezamos a tener tasas de inflación del 8,4%, del 7,8%, vamos a ver este mes de junio seguramente arriba del 6%, muy por arriba de los salarios, sobre todo informales. Entonces, el objetivo de máxima, no diría de mínima, hoy del peronismo y del oficialismo, del Ministerio de Economía, es evitar una crisis que espiralice la inflación y profundice mucho más esta situación que se ha venido dando en los últimos 5 años. No hay forma de revertir esto en 40 días que quedan hasta las PASO o en 4 meses que queda hasta octubre, pero ojo, que si hubiera una devaluación, una disparada del tipo de cambio libre y detrás de eso
un salto inflacionario adicional, esto se puede agravar muchísimo más. Finalmente, la pirámide socioeconómica, y vamos a discutir un poquito con un economista que puede pasar hacia adelante. Cuando estamos contando que el derrumbe salarial más impactante se ha dado en los trabajadores informales, estamos hablando de esta base de la pirámide social donde está prácticamente el 50% de la población hoy de la Argentina. Es decir, esta es la pirámide social al primer trimestre del año. El salario promedio de esta base de la pirámide socioeconómica, acá le estoy mostrando, a ver si se puede ver, está en la parte más baja, el 30% de la población argentina, con 100.000 pesos de salario promedio familiar, del hogar. Y los que están arriba, la clase media baja o la clase baja superior, según la definición de Guillermo Oliveto, 220.000 pesos promedio de ingreso del hogar familiar. Bueno, acá estamos contando que la mitad de la sociedad está sufriendo una erosión de su salario real que fue casi 20% en los 2 últimos años del gobierno de Macri y otro tanto equivalente en los 3 años y medio del gobierno de Alberto Fernández. Y esto, acá está la base electoral del peronismo. Y acá está el problema principal que tiene el oficialismo rumbo a esta elección. De nuevo, ¿qué se puede hacer? Acá no hay un plan platita que se pueda lanzar en las próximas semanas o en los próximos meses. Sí hay que evitar otra crisis, porque si no, esta situación podría agravarse y mucho. Lo sumo a Rodolfo Santangelo, director de la consultora Macroview. Gracias, Rodolfo, por atendernos, muy amable como siempre. Bueno, ahí nos estás escuchando, Rodolfo. La primera pregunta, a ver si nos está escuchando o se nos congeló, básicamente es esa. Si efectivamente el gobierno puede transitar estos 40 días hasta las PASO y después los 2 meses y medio posteriores hasta la elección de octubre, por lo menos congelando esta situación, digamos, que la inflación no se desborde, que los dólares no peguen un saltazo, que la economía no caiga todavía más rápidamente. Rodolfo, gracias por atendernos. Bueno, andamos con una dificultad técnica. Ahora lo vamos a enganchar a Rodolfo Santangelo. Ya está Gabriel Solano, que es precandidato a presidente del Frente de Izquierda. Ahora vamos a estar dialogando con él. Va a venir Waldo Wolf, va a estar también Santiago Montoya, que es otra de las incorporaciones en el equipo de Sergio Massa, que sigue sumando, digamos, a distintos dirigentes políticos o economistas que no estaban en su riñón, digamos, en su esfera más cercana. Lo hizo con Scioli, lo hizo con Julián Domínguez y ahora con Santiago Montoya. Te sumo a vos, Javier, contame un poquito qué está pasando en el panorama político y lo que ha sucedido en el día de hoy. Sí, justamente lo que vos planteás de la caída del salario real es lo que explica los esfuerzos que hace el oficialismo para mostrarse unido, porque política económica para resolver esto está complicado. Entonces, estamos en la Semana de Dulzura y vamos hacia el Día de la Dulzura. Mientras en la estrategia se muestran unidos, como no estuvieron en ningún momento a lo largo de estos 3 años y medio en el poder, ahora en el momento de la campaña electoral todos tiran para el mismo lado, supuestamente. Hoy estuvo Sergio Massa y Agustín Rossi, la fórmula presidencial principal de Unión por la Patria, con los gobernadores, los principales lobistas, por decirlo de una manera elegante, que impulsaron que hubiera una fórmula de unidad, que no hubiera competencia, que se bajaran Guado de Pedro, Scioli y compañía. Le escapaban a la foto con Guado de Pedro. Exactamente. Porque consideraban que era una derrota segura y presionaron para que hubiera una fórmula de unidad encabezada por Massa. Y ahora se sacan la foto con Massa. Y ahora se sacan la foto con Massa. Hoy fue en el CFI, en el Consejo Federal de Inversiones, el lugar habitual donde los gobernadores peronistas se juntan acá en la ciudad de Buenos Aires. Y además se designó a Guado de Pedro como formalmente el jefe de campaña de la campaña nacional de Unión por la Patria, aunque él va a ser candidato, es candidato a senador
por la provincia de Buenos Aires, un distrito clave, no hace falta que lo diga. Así que están todos en su máximo esplendor de unidad y esto va a tener otro pico el día de la dulzura, que es el domingo. ¿Por qué? Porque el domingo se va a inaugurar, 9 de julio, Día de la Independencia, lo que se iba a inaugurar el 20 de junio, Día de la Bandera, pero como no estaba cerrado el acuerdo por las listas, lo pasaron para otra fecha patria, que es la inauguración del gasoducto Néstor Kirchner. Y ahí consiguieron ya, dicen que está todo cerradito, para que vuelvan a compartir un acto y escenario Alberto Fernández, Cristina Fernández de Kirchner, Sergio Massa y Máximo Kirchner. Además de 4 gobernadores por donde pasan el gasoducto, los gobernadores de Río Negro, de Neuquén, de La Pampa y obviamente el de la provincia de Buenos Aires. Esto se va a hacer en Salliqueló, en provincia de Buenos Aires, y va a estar Axel Kicillof. Hace mucho tiempo que no compartían acto juntos las 3 principales patas del ex Frente de Todos y mucho menos con Máximo Kirchner también ahí, como para mostrar que todos juntos van a ir. Bueno, ¿qué está pasando del otro lado, en la oposición? Ya vamos a hablar un poquito de Milei, la financiación de la campaña, el descargo de Milei, el cruce ahora cada vez más picante, en el cual hay sospechas cruzadas respecto a que Milei considera que hay muchos que empiezan a jugar para Patricia Bullrich, grupos mediáticos, intereses económicos, y le quieren socavar votos para que se desinfle Milei y vayan a Bullrich en la interna. Bueno, ahora vamos a contar todo eso, pero ¿qué pasó hoy en Juntos por el Cambio? Hoy en Juntos por el Cambio, al revés de la Semana de la Dulzura, es la semana, parece, de lo agridulce, porque otra vez volvieron a cruzarse entre la gente de Patricia Bullrich y de Horacio Rodríguez Larreta. Lo disparó ayer Bullrich con un tuit planteando el corte en la 9 de julio diciendo: conmigo esto no va a suceder, no va a pasar, conmigo esto se acaba. Y le respondió el jefe de gabinete. Categórica, ¿no? Bullrich, como siempre, cuando plantea las cosas, ¿no? Sí. Si no cambiamos de raíz, la decadencia seguirá y no habrá futuro para los chicos de Argentina. Sí. Conmigo esto se acaba, ¿no? Esto es sobre un tema de educación. Del tema de falta de clases en distintas provincias. Falta de clases por paros docentes. Y salió a responderle, porque la pone a la ciudad de Buenos Aires como no al tope de los distritos con más cantidad de días de clase. Y le sale a retrucar la ministra de Educación de la Ciudad de Buenos Aires: estás mal informada o te informaron mal, le dice a Patricia Bullrich, y le cuenta que en la Ciudad de Buenos Aires no se perdieron los días de clase que dice ese informe que tuiteó Patricia Bullrich. Le explica que claro, porque estoy viendo, porque claro, Patricia Bullrich en el tuit le dice que San Luis, Santiago del Estero tuvieron más días de clase que la Ciudad de Buenos Aires. Claro. Y para el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, lo que está diciendo Bullrich es: vos mostrás la Ciudad de Buenos Aires como si fuera Disney, y resulta que en 2 provincias pobres, entre comillas, como Santiago del Estero y San Luis, tuvieron más días de clase que en la Ciudad de Buenos Aires. Eso es lo que dice Bullrich. Exactamente, por eso sale al cruce Soledad Acuña, y le dice: estás mal informada. Cuestiona la ministra también el informe, dice que no es riguroso, pero sobre todo le contesta a Patricia Bullrich en un ida y vuelta que vamos a ver mucho a lo largo de esta campaña electoral hasta las PASO, porque está claro que, bueno, de ahí puede salir quien ejerza la primera magistratura. Bueno, a partir del y ya vamos a mostrar. Fíjate, Maxi, que la carta es lo que contaba Javier, es casi una carta de amor al lado de otro tuit de ayer también, donde pone: otro día de caos, la ciudad es tierra de nadie, directamente. La ciudad es tierra de nadie, dice Bullrich. Y acá ves una estrategia bien definida y diferenciada. Ese era. Bueno. Claro, ese es el tema principal, ¿no? Bullrich le dice que la ciudad es tierra de nadie después de los cortes. Claro. Bullrich diciendo que lo que viene diciendo siempre, que Horacio Rodríguez Larreta es un tibio, en vez de usar la policía para
sacar a los manifestantes la 9 de julio. Pero Larreta no se engancha. Fíjate que no le contesta a Larreta. La que le contesta es la encargada del área de educación. No, se y quiere... en este caso le contestó Felipe Miguel, el jefe de gabinete. Está bien, pero Larreta diciéndole, ojo, no digamos pavadas, porque mientras fue ministra de Seguridad, siguieron habiendo piquetes. Está bien, pero acá al punto Entonces, es... Sí, pará, pero perdóname, pará. Acá el punto Había es tironeo con la... que hay dos estrategias distintas. Sí. En el área de Patricia Bullrich y en el perfil de Rodríguez Larreta. Bullrich va al choque. Cualquier colectivo la deja bien para andar a las trompadas políticamente y atenderlo directamente a Larreta. Y Larreta, esto no es ni bueno ni malo, es lo que está pasando. Larreta no se mete a pelear directamente con Bullrich. Fíjate que le manda voceros y está con esa estrategia constructiva de sumar volumen, sigue con el discurso de sumar a los que están por el medio. Es muy diferente el discurso. Ahora vuelvo, están peleando por un electorado claro, que lo tiene del otro lado a Milei, que le dice el siniestro a Larreta. Entonces Bullrich necesita que ese electorado vuelva a ella y no se quede con Milei. Entonces, obviamente, una forma es confrontar con Larreta y la otra forma es, por lo bajo, empezar a confrontar con Milei, que hasta ahora no había hecho Patricia Bullrich. Está Rodolfo Santangelo. Rodolfo, gracias por atendernos, muy amable. Bueno, ¿qué haces, Maxi? Gracias. No sé si viste ahí la introducción que dije, bueno, a lo que puede aspirar el gobierno es a congelar esto, que esto no se siga grabando los próximos 4 meses. No sé si compartís la visión y si verdaderamente crees que el gobierno por lo menos puede parar la pelota, digamos, en estos 4 meses que queda, o 5 meses hasta el balotaje en noviembre. Bueno, vos sabés que nunca nosotros tuvimos una idea tremendística sobre la economía, en el sentido de que no podíamos ir ni a la hiperinflación ni al rodrigazo. Sí que estábamos con esta tasa de inflación para arriba, 6,78, puede dar 8,76, es lo mismo. Y está claro que cuando la inflación va al 150 anual, los ingresos informales no le pueden ganar nunca. El escenario mejor que habría es que dejen de perder, que en los próximos 3, 4 meses sigamos al 6,78, 8,76, reduciendo la tasa de deterioro. Donde en el medio tenemos como tema no menor la relación con el fondo, porque en el fondo, en su doble rol de acreedor que quiere cobrar, para poder cobrar tiene que desembolsar, pero al mismo tiempo es auditor, y bueno, está pidiendo ajustes a la economía que si llegaran a ocurrir antes de las elecciones, agravarían la situación de corto plazo. Me estoy refiriendo concretamente a la cuestión del tipo de cambio. A una devaluación. O sea, exactamente. O cualquier medida que se le parezca, porque viste, se está hablando de impuestos a las importaciones, se están hablando de medidas que serían devaluaciones encubiertas. Entonces, 6, 7, 8 de inflación mensual tendríamos en el statu quo donde no pasa nada, si hubiera medidas cambiarias directas o indirectas, y ya ahí nos vamos un escalón más para arriba. Creo que eso es lo que está en juego en los próximos meses. Bueno, hago jugar acá, salgo un poquito de los salarios y demás, que ya lo hemos explicado. Y claro, ahora lo que tiene que explicar Santangelo, que es macroeconomista, justamente es, bueno, ¿cómo dan los números? Los dólares, los yuanes, que los están usando. Los yuanes, por lo visto, sirven para todo, digamos, una moneda dura en la reserva. Y había 10.000 millones de dólares de libre disponibilidad, ahora hay 8.000, ¿no? Ya han puesto en el mercado cambiario 1.000 millones y con 1.000 millones le pagaron al FMI. De esta manera, ¿llegan de alguna manera con el dólar a la brecha estabilizada y la inflación en estos niveles? Porque básicamente todos hacen los números. Bueno, ¿alcanzan la divisa? ¿No alcanzan la divisa? Ahí está el punto principal. Bueno, está claro que el viaje del ministro a Shanghái en mayo alarga esta situación porque consiguió darle un uso más generalizado a los 10.000 millones de yuanes en 2 etapas. Primero 5.000, probablemente otros 5.000 en el futuro, que hasta mayo no lo conocíamos. O sea, hasta mayo sabíamos que algunas importaciones originarias de China se iban a poder pagar con yuanes, pero se le está dando un uso mucho más generalizado. Se ha aumentado el largor de la frazada. Está haciendo lo mismo que hizo Macri en el 18-19.
lo único que cambia es el acreedor, no es el Fondo Monetario, son los chinos, no son 40.000 millones, son 10.000 millones, pero la idea es básicamente la misma. Sí, esto obviamente alarga el escenario, lo que pasa es que es condición necesaria, no suficiente, porque al mismo tiempo necesitas Shanghái, Washington, Brasilia. Washington es el fondo estamos en medio de la negociación, el fondo te pone condiciones para continuar con el programa y al mismo tiempo está Brasil a ver si te financia algo del déficit comercial con Brasil. Yo te diría, para llegar a diciembre no, para llegar a agosto probablemente sí, y veremos en el medio, porque las elecciones presidenciales son en octubre, no en agosto. Es decir, vos ves que después de agosto puede estar tensionada la brecha cambiaria. Estamos de acuerdo que no sé si, no te voy a preguntar qué harías vos si fueras ministro de Economía en este momento, en esta coyuntura, pero cualquiera diría, bueno, y no voy a tocar el tipo de cambio en un julio, en el segundo semestre, donde no tengo dólares, y donde tengo un gobierno que está con grandes chances de perder. No voy a, no sé, a lo que voy es, sabemos cuál es la jugada del gobierno, sabemos todo lo que no puede hacer y que no va a hacer o que va a tratar de no hacer. La pregunta es, eso va a depender, como explicabas vos, de la disponibilidad de dólares que consiga, de la fuente de financiamiento que se le abran o no en los próximos 3 meses. Sí, no solo, son las 3T, el tipo de cambio, las tarifas y la tasa de interés que simbolizan al sector externo, al sector fiscal y al sector monetario. Vos pensás que las discusiones están en los 3 frentes simultáneos, donde obviamente el más urgente, el ataque al corazón, lo da las reservas. Con los yuanes aumenta la disponibilidad de reservas, pero no soluciona el problema. Vamos a ser concretos, perder yuanes es perder divisas. Lo único que hacemos es cambiar el color de la divisa. Es una deuda que Dios dirá cómo se va a repagar en el futuro. ¿Qué van a pedir los chinos en el futuro? No lo sé. Ahora, alarga la transición. Pero perdona, Rodolfo, perdona, porque ahí es un punto interesante, ¿no? Cuando todos dicen, vemos los economistas, están menos 5.000 millones de dólares negativos de reserva neta. Decimos, ¿y dónde están usando? Y bueno, justamente, están usando los yuanes que se contabilizan en la reserva bruta, pero los podés usar. Digamos, después cuando lo restamos, porque lo restamos de la reserva bruta para hacer la neta, nos da menos 5.000 millones. Pero tienen hoy, bueno, y estás pagando con yuanes. Y bueno, entonces los dólares que te entran de China por exportaciones de otros lugares los puedes usar para otra cosa, digamos. Sí, donde el riesgo futuro... Y como decís vos, es un crédito aparte, es un crédito que en un año va a haber que pagar con una tasa de interés y demás, y veremos en un año qué hacemos, digamos. Sí, donde, a ver, los chinos te van a decir devolveme los yuanes, nosotros le vamos a decir los yuanes no los tenemos porque ya los gastamos entre nuestras importaciones, y solo espero que los chinos no nos digan dentro de un año, si vos me pagaste con yuanes, yo te pago tus exportaciones con pesos, porque ahí sonaba, quiero decir. No lo sé, ¿vos me garantizás que no? Y va a depender de cómo negocie el próximo gobierno, pero no creo que... Bueno, sí. Por ahí los chinos, si no te piden eso, te piden otra cosa. Y obvio que te van a pedir otra cosa, te van a pedir mucha más otra cosa. ¿Qué le interesa a los chinos 8.000 millones de dólares? Ahí tenemos que mandar a los expertos en geopolítica a ver cómo se soluciona ese tema. Pero bueno, estamos en el corto plazo. Obviamente la batalla del corto plazo es el tipo de cambio o sus medidas alternativas. Eso sería lo que nos llevaría un escalón más arriba al 678. A ver, el golpe de knockout de este año al modelo Massa para llegar fue la sequía. Eso nosotros con máxima objetividad te lo dijimos el primer día. Lo que pasa es que lo que se quiere evitar, además de la inflación y la caída del salario real, que es casi una derrota ya inamovible, es que golpea el nivel de actividad. La última bandera que no se quiere arriar es el nivel de actividad de una economía que hoy, cuando miramos su nivel de importaciones, que es la contrapartida de las exportaciones, muy alto, no ha hecho el ajuste importador. No. Las importaciones siguen altísimas, pero no las pagamos o las pagamos con yuan. Las pagamos con deuda comercial, digamos, se patea para adelante el pago. En los dos casos se paga con deuda comercial. A una la llamamos yuanes y a otra, o sea, el chino cobra, pero en yuanes, que es deuda nuestra, y a la otra no la pagamos porque la estamos pagando a 180 días. Exactamente, pero es muy importante lo que vos decís. Estamos con un nivel de importaciones, primeros 5 meses, que es el segundo más alto de la última década. El anterior había sido el año pasado.
y que ya excede todo lo energético y el gasoducto y todo eso, que ya pasó a ser historia antigua. Exactamente, con lo cual el gobierno lo que está tratando de hacer es evitar el ajuste típico en estas situaciones. No tenés dólares, tenés que devaluar, ajustás importaciones, reequilibrás. Pero claro, si lo haces en este momento te va a hacer una recesión mucho más profunda, digamos, ¿no? Te voy a decir una cosa que hoy no sirve, pero que la tenemos que aprender como lección del futuro. Estas cosas siempre hay que pensarlas antes. O sea, obviamente nadie sabía que íbamos a tener sequía y este colapso allá por diciembre, enero. Pero el año pasado, que tuvimos récord histórico de exportaciones de todos los tiempos, mi vieja hubiera dicho en la época de vacas gordas ahorrá, y no se hizo. Y hoy en la época de vacas gordas no tenemos nada para hacer. Bien, Rodolfo, gracias, muy amable, como siempre. Después vamos a mostrar, digamos, tasa de interés versus dólar, que me interesaba hablarlo con Santangelo, pero podemos contar nosotros, digamos, el jueguito que se hace entre el plazo fijo con la tasa de interés y el dólar de acá a la elección de agosto y a la elección de octubre. Está Gabriel Solano, ahora vamos a hablar un poquito con él, que está mirando atentamente cómo transcurre la realidad y el programa. Y están Waldo Wolf y Santiago Montoya, que acaba de ser presentado, no sé si tenemos ahí la foto, en el equipo de Sergio Massa. No sé si es así, Montoya es así, se suma al equipo de... Me sumo a ayudarlo en forma personal, es decir, no al gobierno, ni tampoco, digamos, en forma estructural, digamos. Yo vengo trabajando hace 10 años en temas que a él le interesan y que si querés te explico cuando quieras. Bueno, estuvo en la presentación con Guillermo Michel, que es el titular de aduana, Massa y efectivamente Santiago Montoya. Bueno, en medio de todo esto, arrancamos directamente con el financiamiento de la política, porque hoy salió Milei a defenderse de las acusaciones respecto a cómo está financiando su campaña política. Palabras más, palabras menos, dijo... todos los que están hoy en la política, el oficialismo, Wolf que está con Larreta, creo que también la mencionó a Bullrich, Massa que está con... Son todos corruptos. Eso es lo que dijo Milei hoy, palabras más, palabras menos, los puso a todos en fila y se defendió atacando. Sí, están como... Mira, acaba de tuitear hace 5 minutos, si querés vamos de atrás para adelante. Lo que acaba de tuitear... tiene que ver con un audio que publicó el diario La Nación en la tarde de hoy, una nota firmada por Hugo Alconada Amón. Si querés, escuchamos el audio y vemos la reacción de Milei, me dicen la producción, Maxi. Bueno, dale. Cada candidato tiene que financiar su propia campaña, que son los aportes de campaña, pero de todas maneras, si te queda alguna duda, lo podés hablar con Julio. Hay un monto mensual que ese candidato tiene que empezar a cumplir a partir de que es precandidato. Así que bueno, estamos ya trabajando sobre eso con tiempo récord. Nosotros tenemos que empezar ya a armar las listas como se está haciendo en todos lados. Sí, está bien, tiene el primer lugar, pero tenemos que financiar esto. Digamos, es así, nadie se va a sorprender, ni Kikuchi se va a sorprender, ni Julio Serna se va a sorprender, ni el mismo Javier Milei se va a sorprender, porque Javier Milei justamente es lo que le está haciendo a los futuros candidatos. Tienen que financiar la campaña, es así. Mira, acaba de tuitear respecto a esto, Javier Milei dice, el audio de la nota dice lo que venimos diciendo cada candidato nuestro, fíjate que ha tuiteado apurado, ¿no? Porque repite las palabras. El audio de la nota dice lo que venimos diciendo. Cada candidato nuestro debe hacerse cargo de su campaña, dice Milei. Sin embargo, el Pasquín de La Nación titula la nota de esta manera. Para esto sirve la pauta de la que hablan Johnny Viale y Babi en el video que tomó conocimiento público a propósito de la plata que pone Horacio Rodríguez Larreta en los medios. ¿Te acordás que se filtró? Es un Milei contra todos, muy enojado con los periodistas. A ver, ahí está, escuchémoslo directamente a Milei. Más que esto es más viejo lo de Milei, de ayer. Ah, bueno. A ver. En estos días hemos sido duramente cuestionados por el financiamiento de nuestra campaña. Les cuento, en nuestro espacio cada uno se autofinancia la campaña, es decir, que nosotros financiamos la campaña con nuestro propio dinero, con nuestro propio esfuerzo. Claro, eso a los políticos tradicionales les molesta. ¿Sabe por qué les molesta? Porque ellos se financian con la guita de los impuestos, es decir, se roban lo que vos le pagás para hacer campañas.
Por lo tanto, a todo ese conjunto de personas que nos calumniaron, injuriaron y han dicho cosas que no tienen ninguna prueba además de lo que dicen, los vamos a llevar a la justicia. Los vamos a llevar a la justicia. Se terminó este sistema corrupto donde la gente de bien tiene que pagar las locuras de los políticos. ¡Viva la libertad, carajo! Ahí está Milei. Me dice la producción que no, que estamos presentando un video que es de recién, de esta tarde. Por eso no presentaríamos un video viejo, sino que No, es está bien, además de actual. la tarde. Y por eso lo estamos presentando, como para contar un poquito el descargo de Milei. Milei también ha disparado fuertemente contra Los medios. Contra los medios también. Claro. Bueno, Javier, contá un poquito. Sí, yo iba a decir contra Larreta, contra Massa, Sí, contra sí, Bullrich, pero también. un poco contá nos completo, demanda sí. el hombre que en gran parte le debe a los medios de comunicación su aparición en la política, ahora le echa la culpa a los medios de su caída en las encuestas, las mismas que antes estaban arriba. Entonces, nos demanda a los periodistas que hablemos de otros temas. Entonces, lo mete a Massa, lo mete al hermano de Larreta, lo mete a Edgardo Sensón, que trabaja con Larreta. Y que nos ocupemos de eso. Nos ocupamos, Milei, tranquilo. No habla de Patricia Bullrich y no habla de Mauricio Macri. Curioso. No. Mauricio Macri creo que tiene un par de causas todavía en Comodoro Pi. Pero el planteo acá es que él, como ayer nos lo contaba acá Ramiro Marra, su candidato a jefe de gobierno de la ciudad, plantean que es correcto pedir plata para candidatearse en La Libertad Avanza porque con eso financian la campaña. Ese es el argumento que da La Libertad Avanza. Después hay otros argumentos que han presentado gente que ha quedado herida de las listas de La Libertad Avanza, donde le piden cargos, donde les piden contratos en legislaturas, como hizo Carlos Seguía, como contó Carlos Seguía desde Neuquén. Con lo cual está poniendo el dedo en la llaga de alguna manera o intenta correr el eje de discusión para hablar básicamente de cómo se financia la política en la Argentina. Bueno, a ver, Waldo Wolf, me interesa un poquito a ver la opinión de los aludidos. No sé si tenemos ahí el tuit, pero bueno, después lo mostramos. Sí. Buenas noches. No tengo mucho para decir. Me parece que está claro que es una estrategia de la mejor defensa es el ataque. Estamos acá con Montoya. Yo le preguntaba, no me acordaba si él había sido funcionario de la FIP o de la DGI. Él está confesando, me imagino que debe tener los aportes, él está confesando que hay aportes a su campaña, deben estar registrados, tiene que ser con plata blanca, tiene que haber un recibo, tiene que haber una declaración jurada. Yo hace 8 años que estoy en la política nacional, fui 2 años diputado, ahora soy funcionario. A mí nunca nadie me pidió plata para estar en la política. Nunca jamás puse plata en un medio para venir. Entonces, cada uno habla de lo que le tocó. Y además somos gente de las instituciones. Yo separo lo personal de lo institucional y de la campaña. Tengo una relación personal de afecto con Javier. Ahora, somos hombres de las instituciones. Yo soy una persona que combate al kirchnerismo. Le hice 24 denuncias penales al kirchnerismo. Quisiera saber cuántas denuncias le hizo él al kirchnerismo. Ahora, Guado, perdón. Guado es el otro. No, Guado. Pero me pasa, vos sabés que Sí. me pasa que me confunden, No, me confunden los nombres. Al margen de lo de Milei, que lo acusan, de vender candidatura, al margen de esa cuestión, ¿no hay, te pregunto, cierta hipocresía en la clase política respecto a cómo se financia la política? Uno cuando empieza a escarbar un poquito, y hablo de todos los partidos políticos, desde la coalición cívica hasta el radicalismo, hasta el peronismo, hasta... Porque funciona así. Yo te contesto. Te pregunto, Sí, te que contesto. por ejemplo, te dan 4 contratos, decís, bueno, déjame el 50% porque necesito... pero funciona así, yo lo viví, yo lo vi. Digamos, hay mucha hipocresía. Ese es un delito. Está bien, pero funciona así, Maxi. pero pará. Funciona así. Hablemos Está naturalizado. Hablemos en serio. Yo te pregunto Sí. a vos. No hay... A mí lo que no me gusta es generalizar. Sí. Que haya políticos que comparten un contrato, debe haber. También hay funcionarios, también hay empresarios que coimean para sacar una cira y también hay periodistas que reciben sobres. Sí. Ahora, no son los periodistas, los Total, empresarios, sí. la política.
Yo te hablo por el espacio donde estoy. Yo tuve 7 años en el Congreso, tuve 5 contratos, que es lo que te daba el Congreso. 4, y después de 4 años, uno más, y no tuve nunca más. Ahora estoy en el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y mi plantilla está con una declaración jurada. Que vos entrás a una página y ves quién trabaja en... Pero vos sabés. A ver, un segundo. Voy a plantear algo. Hipocresía, respecto a lo que está planteando hay de todo en Wolf. todas partes. Yo te puedo hablar vamos a ordenar porque, bueno, si vos tenés información, Carlos, decilo con No, está exactamente... naturalizado, es así. Bueno, una cosa es lo que se dice públicamente y otra es la realidad. No, porque si no Bueno. parece que es todos iguales. me parece... Salís a la calle y te dicen los políticos son corruptos. Hay políticos corruptos y hay políticos honestos, hay periodistas ensobrados y periodistas no ensobrados. Y te puedo seguir con toda la gama de A ver, la fauna me parece que argentina. hay con el tema de Milei que hemos llamado hoy para que esté, así como estuvo Marra ayer, un representante de Milei. Tengo entendido que estaba, y que lo anunció en las redes sociales. Ayúdenme, por favor, con el nombre de esta dirigente importante de Milei en Mar del Plata, que la producción la había llamado. No la conozco. Ayúdenme, por favor, con el nombre desde la producción. Ayúdenme, por favor. Juliana Santillán, que la habían cerrado para que esté, pero después tengo entendido que la gente de prensa de Milei bajó a todos los dirigentes, no querían que fueran a ningún medio. Cuento esto porque nosotros siempre mostramos a todos. Yo vengo planteando que es todo un tema el financiamiento de la política y es evidente que el gobierno nacional, que tiene el gobierno nacional, la provincia de Buenos Aires, que Horacio Rodríguez Larreta, que tiene la ciudad de Buenos Aires, hacen campaña política usando los instrumentos de gobierno. El caso más evidente, lo he dicho varias veces con el caso de Larreta, que se han hecho una serie de nombramientos en el último año de gente que simplemente formaba parte de su espacio político. El gobierno nacional no hace falta decirlo, hay que ver todos los actos que hacen, como hacía antes Cristina, para hacer esos actos. Lo que me parece en el tema de Milei en particular es que él planteó que iba a ser algo distinto de lo que hacía la política, ni qué decir el peronismo. Ahora, Juntos por el Cambio hace rato que es el sistema, es evidente que está dentro del sistema político y que están todas las cuestiones de cómo se financia la política. Esto de que se nombran asesores y que una parte va, bueno, acá hay denuncias en el espacio de Milei donde salió Carlos Eguía diciendo, che, pero querían nombrar 7 tipos para que después volviera la guita. ¿La guita para qué? ¿Para financiar la campaña o personalmente para alguien? Lo mismo han renunciado legisladores en la Ciudad de Buenos Aires diciendo eso. Me querían nombrar a todos los asesores. Entonces, esas son prácticas de la política que Milei venía a rebatir. Y estamos viendo que hay denuncias en ese sentido. Respecto al financiamiento que cada uno ponga, a mí me parece perfecto que cada uno ponga. Ahora, ese no puede ser el criterio de seleccionar a un candidato. No, pero no. Es decir, si el candidato pone de su bolsillo, me parece perfecto. Maxi, Ahora, vos no podés llenar una lista porque a ver quién pone $50.000 o quién pone $30.000 y demás. Porque si no, no hay meritocracia, no hay concepto político. Sino es a ver quién viene con la guita para ser candidato. Maxi, Milei está diciendo que está poniendo plata. Vos cuando ponés plata en un lugar tenés que justificarla. Y no es poca plata hoy para decirle a la gente $30.000, $40.000... son 15 millones de pesos, 20 millones de pesos. Tenés que justificarla, tenés que tener una declaración jurada. Por eso, él está dando ese argumento respecto a por qué aparece tanta gente diciendo que... justificarla la gente. Bueno, vos tenés que declararlo. Tenés que decir, en mi campaña vino un candidato a diputado y puso 20 millones de pesos. Tiene que tener el banco 20 millones de pesos. Entonces, me parece que está saliendo rápidamente, intentando por arriba. Pero me parece que se está metiendo en un conflicto, porque tiene que justificarlo. Maxi, no quiero ser confuso. A mí Sergio Massa me abrió un espacio para colaborar en un tema que hace 10 años estoy trabajando, así que yo ayudo a Sergio Massa para ser presidente. Pero en el tema de Milei, a quien lo vi crecer, crecimos juntos acá al lado, en el estudio del lado, en Intratables, comenzando. No, y usted tiene una relación desde mucho tiempo con Milei. Excelente. Yo quiero en cierta medida, digamos... así como, bueno, también Waldo, vos dijiste, separás el tema personal del tema político. A ver, yo lo que creo que hay como una especie de desproporción que no sé dónde arranca, y no cuestiono, por supuesto, para nada que los periodistas tengan que ir detrás de un tema del que se habla,
Pero el problema realmente de los malos manejos en la política argentina puede ser alrededor de Milei, que realmente hace 40 años que está la política en democracia, tenemos 40 y pico % de pobres, Milei no gobernó nunca y el problema es Milei. Es decir, hay algo que no me cierra, Maxi. Hay otro tema y ahí te tengo que agarrar a vos. No, es que el discurso más atractivo de Milei apunta justamente a algo que yo creo que Milei denuncia correctamente. Que la política es una casta en la Argentina y se maneja como una casta. Pero recordemos, y tiene mecanismos de manejo de la cosa pública como una casta. Ahora, por eso uno dice, bueno, no se le puede pedir eso, ese discurso no se le puede pedir a Juntos por el Cambio, menos al peronismo. Ahora, el punto, si vos planteás eso, bueno, no podés entrar en ese tipo de prácticas. Pero vos mismo acabás de decir recién, bueno, pero entonces significa que el que tiene $50.000 para entrar de candidato, no me acuerdo cuál fue el monto exacto que dijiste, y yo te digo, bueno, pero entonces traigamos las cosas a la época de... Los conservadores. De Narváez. No, por eso, ese no puede ser el criterio de selección. Cuando de Narváez vino, porque dijo, bueno, tengo $300 millones para el proyecto político. Ojo, que yo respeto lo que hizo de Narváez, debe ser el único que vino y puso el dinero de su bolsillo. Armó la estructura de fiscalización, compró todo lo que tenía que comprar, entonces quiere decir que solamente un empresario que tiene esa plata puede, es decir, en una de esas el problema lo tenemos en la estructura de la política argentina, que se ha cerrado de tal manera que ninguna cosa nueva puede entrar, porque siempre te van a agarrar en algo que sea transgresor. Por supuesto que si hay un delito, de ninguna manera lo voy a avalar, pero quiero decir que estamos hablando de que justo no es el problema. Un segundito, porque, a ver, quiero sumar a Gabriel Solano y después quiero volver al otro punto, digamos. Evidentemente se juegan también intereses cruzados. Hemos visto en las últimas horas, a ver, yo tengo una relación también de hace mucho tiempo, personal, de respeto con Javier y demás. Hemos visto una movida muy fuerte. Yo hace rato vengo viendo este tipo de denuncias, las hemos comentado, hemos dado información. Yo en general no opino directamente sobre un candidato, doy la información. En un ratito quiero hablar también de el armado político de Milei, si detrás de Milei hay parte del peronismo, si está Massa armando o no listas detrás de Milei, que es otro tema que ha salido fuerte en las últimas horas. Ahora, es evidente también que hay todo un proceso en el cual Bullrich y Milei están tensionando el mismo electorado. Exactamente. Y donde hay algunos que se empiezan a alinear con Bullrich y le empiezan a tirar misiles a Milei. Y hasta ahora no veían nada de esto. No veían ni esto que está dando vuelta hace tiempo, ni veían el tema de los armados de lista cruzado con el peronismo. Pero ahora lo empiezan a ver porque, bueno, Bullrich dice, yo quiero ganar en la interna y necesito los votos de Milei. Gabriel Solano. Mira, yo tomo todo lo que dijiste hasta ahora, incluso el comienzo. El 50% de la Argentina gana menos de 220.000 pesos. Y esto es una descomposición política. Es decir, un país empobrecido, muy empobrecido, el 50% de la familia, no del trabajador, de la familia, 220.000 pesos, y vemos cómo se están peleando por plata, listas que acá se están vendiendo. No estamos hablando que alguien pone plata para financiar una campaña de su partido, sino que uno compra un lugar en la lista. Es un escándalo. Comprar un lugar en una lista es una lista loteada a favor de gente que tenga dinero. ¿Cómo se financia la izquierda? Eso hace un montón. Mirá, la otra vez fui a una reunión con alguien de la Cámara Nacional Electoral. Y digo, mira, yo soy candidato a presidente, estoy viajando por todos lados. Yo viajo con los aviones de línea. El otro me tocó ir a la fiesta de la vendimia, una actividad que había de sectores populares, ¿no? De los dueños de las bodegas. Está lleno el aeropuerto de aviones privados. Un vuelo de avión privado es la mitad de la campaña nuestra. Y le dije a un juez de la Cámara Nacional... ¿Y cómo financian ustedes su campaña? Nosotros tenemos un fondo que viene del propio Estado. El Estado financia las campañas. Establece un monto que tiene según los votos que sacaron en la elección anterior. Son dos ítems, de acuerdo a los votos de la vez pasada, y un monto que se distribuye en forma equitativa entre todos. O sea, hay una parte y una parte. Las boletas son pagas dentro también, un monto es para el pago de la boleta. Nosotros con ese dinero y aportes que se hacen, que figuran en los balances, porque nuestros balances siempre fueron aprobados por la justicia electoral, financiamos una campaña bastante, como decir, económica. Porque nosotros no pagamos fiscales. Imagínate lo que es pagar 100.000 fiscales en el país. ¿Cuánta plata estás hablando? Pagan a 100.000 personas para que te fiscalicen una campaña. Los vuelos privados, yo te decía, le dije a un juez, ¿investiga los vuelos privados? ¿Y sabes qué me dijo? Le hemos pedido al organismo correspondiente que nos informe y no nos dan información. Los vuelos privados ustedes derivan también parte de los sueldos que cobran en la función pública para el financiamiento de la campaña. En mi caso personal, lo digo, antes que iba a lo público.
Yo soy diputado de la Ciudad de Buenos Aires. Tengo un sueldo que yo no sé cuál es. Exactamente, porque no lo cobro. Yo tengo un salario, lo que dijimos en la campaña, y lo hacemos equivalente a un docente de doble jornada de la Ciudad de Buenos Aires. El resto va a mi fuerza política, está firmado frente a escribano público y figura en un balance. Yo eso lo reivindico, porque para mí... Sí, distinto es nombrar un asesor y que el sueldo de ese asesor vaya... No, por eso yo estoy hablando en este caso de un diputado que no tiene el sueldo de un asesor. Un diputado está ganando 1 millón de pesos, más o menos. Y a mí me parece que no corresponde que un diputado gane 1 millón de pesos cuando los trabajadores del Estado en el cual ese diputado gana 1 millón de pesos cobran 150.000. Es decir, si no la función pública es un privilegio y no una función pública. Entonces eso lo hemos dicho en la campaña y lo hacemos, aunque nos gustaría que sea algo generalizado, y presentamos proyectos en ese sentido que nunca se han tratado, pero hacemos igual. Nadie me puede a mí prohibir que yo done una parte de mi sueldo a mi organización. Eso forma parte de mi decisión personal. Después vamos a hablar con este tema cuando venga alguien también de Milei y cuente un poquito cómo hace, porque Milei, claro, estuvo en las elecciones pasadas en la ciudad de Buenos Aires, pero también debe tener un mecanismo de financiación que tiene que ver con los votos que sacó en la ciudad de Buenos Aires, si bien es la primera vez que compite desde el punto de vista nacional, ¿no? Que es toda una discusión. Sí, y también tiene contratos en la legislatura porteña, tiene asesores en la legislatura porteña. Claro, bueno, pero el es bloque de Milei o en la Cámara de Diputados. Digo, lo que hace cualquier partido político. Mira, vinculado al financiamiento de la política, otro punto es el gobierno, el Estado, digamos, te devuelve y vos tenés que rendir con impresiones y facturas de las imprentas. Muchas veces se sobrefactura eso para financiar a los partidos políticos. Y hay partidos políticos que son negocios para recaudar plata. Hay 16 fórmulas a candidato a presidente y vice, de las cuales su gran mayoría son un negocio, Maxi. A mí me interesa mucho el tuit de Milei respecto a cuando los puso a todos en fila. Cuando los puso en fila a Bullrich, a Larreta, a Massa. Pues me parece importante, digamos, porque de alguna manera está hablando de una cuestión política, ¿no? Ya salgo de esta discusión del financiamiento de la campaña, sino cómo se posiciona cada uno políticamente. Tenemos ahí el tuit, me lo buscan, así puede hacer un poquito el descargo. Sí, quiero la parte donde los pone en fila a los principales candidatos respecto a qué se está discutiendo en la Argentina, ¿no? Y bueno, ver un poquito alguna reacción de Wolf y demás. ¿Qué se está discutiendo? Ahí me lo ponen, bueno, ahora me lo ponen. ¿Qué se está discutiendo hoy en esta elección? Primero es una forma de hacer política. Si Milei tiene alguna denuncia, que la haga formalmente. Pero no es muy difícil. Te buscas un abogado penalista, son denuncias federales, vas a Comodoro Pi, la haces. Soy C24, si quiere que me llamen, que presente un abogado. Si no, ¿sabes qué? Es humo, ¿no? ¿Qué se está discutiendo? ¿Qué se está discutiendo en esta elección? Se está tratando de ganar votos. La verdad que hay algo que queda claro. Que todo eso de que todos son una casta es un verso. No somos todos una casta. Hay algunos que son casta, otros que no son casta. Hay algunos que son honestos, otros que no son honestos. Las generalizaciones no tienen nada que ver con la libertad. No tienen nada que ver con el sistema democrático. Solano piensa de una manera, yo de otra, el que quiere lo vota a él, el que quiere me vota a mí, Montoya... No, a mí no me vota. No, bueno, no importa, pero hoy está acompañando a otro partido político. Está bien, es así. Pero hay que terminar con estas generalizaciones porque no le hacen bien. Además, no se puede ser anticasta desde adentro del sistema. Desde adentro del sistema vos tenés que utilizar los instrumentos del sistema. Cumplimos 40 años de democracia. Cada uno desde su lugar hemos comprometido nuestra vida cívica para que acá haya elecciones, diversidad y posibilidad de votar. Entonces, entrar al sistema, cobrar el sueldo, porque él no lo cobra, pero los asesores lo cobran, tiene en el bloque de la legislatura legisladores que lo cobran, cobra lo que le viene de los 17 puntos que sacó en Ciudad, y meterse adentro y decir, son todos casta, no es cierto. Además, otra cosa, lo decía tu compañero antes, de que algunos señala, otros no. A Lilita le dice casta y a Patricia no. Que yo sepa, para mí ninguna de las dos son casta, pero las dos están hace 40 años en la política, ¿no? Y Lilita Carrió, que él lo llama la coalición cínica, yo reivindico que la señora Lilita Carrió, te puede gustar más o menos, pero puso el cuerpo denunciando a lo peor del kirchnerismo cuando era difícil hacerlo. En el 2008 hizo denuncias penales, muchas por las cuales hoy ha sido condenada Cristina Fernández de Kirchner u otros funcionarios. Entonces, la verdad que llegar y prender fuego todo, y además cuando vos pasás la lupa
por la lista tenés gente que es de la política, tenés gente rara también, ¿no? Tenés número 5 en la lista de diputados de la provincia, Anzaloni, un tipo que estuvo en el kirchnerismo, vino por la UATRE a Juntos por el Cambio, después se fue de Juntos por el Cambio, volvió al kirchnerismo, ahora está con Milei, y Milei, que suele enojarse, y yo lo he defendido muchas veces cuando le dicen nazi, tiene en la lista a alguien que dijo que los judíos no tenemos patria. Entonces, cuando vos te metés en la política, como todo en la vida, no podés prender el ventilador para todos lados antes de mirar lo que te pasa adentro. Así que yo lo que sí invito a Javier, me parece que él tiene muchas mejores ideas que la manera en que comunica y denosta a todo el mundo. Creo que le hace mal, porque terminamos hablando de cómo tiene gente metida adentro mal en la lista, cómo se financia su lista con aportes de lo peor del conservadurismo, que es el que tiene plata entra y el que no tiene plata no entra. Estamos hablando de cómo él denosta y llama a todos parásitos, fascistas, todos los epítetos, en vez de hablar de las ideas de la libertad, que las tiene y muy buenas, ¿no? A ver, un segundito. ¿Tenés un urgente, Carlos? Sí, tiene que ver con lo que estamos tratando. Es una información que publica DIP, Diarios Bonaerenses. La justicia electoral investigará las denuncias contra Javier Milei. Actúa de oficio el fiscal nacional Ramiro González y adelantó que citará a Carlos Malastón, que es el que arrancó con estas denuncias, Rebeca Fleitas, a Mila Subirgen y a Juan Carlos Bloomberg, el ingeniero Bloomberg. Que son los que dicen que se compraban candidaturas. Claro. Pero bueno, por un lado tenés a Milei amenazando con llevar a todos a la justicia, acaba de tuitear nuevamente insistiendo con este tema, y por otro lado un fiscal que actúa de oficio, investigando el proceder del partido de Javier Milei. No, de paso, a ver, digamos también que de paso el fiscal podría investigar a los nombres que Javier Milei denuncia, si Javier Milei aporta más información o no respecto a los nombres que está denunciando de la recaudación en el caso de Larreta o en el caso del PRO. Menciono un nombre que no solamente de Larreta, sino de la época de Macri, en el caso del peronismo. Menciona distintos nombres Milei. En la investigación pueden poner a todos. Lo que yo veo, a ver, pasando a la parte, vos tocaste un tema político. ¿Por qué está pasando esto ahora? Yo creo que es muy claro. A Milei se le dio bastante manija. Y en este momento, más allá de lo que Milei diga, creo que hay grandes corporaciones que quieren que los votos vayan para otro lado. Porque entre el programa de Milei, el de Patricia Bullrich, que está con Macri, el de Larreta, e incluso ahora con Massa, que ha alineado a sectores empresariales muy claros, están jugando ahí. Nadie le va a dar el país a Milei, porque Milei no tiene condiciones de gobernar. Entonces están buscando... Es decir, el establishment económico lo abandona y está buscando que sus votos vuelvan no tenga la menor duda. A Bullrich, algún espacio más seguro. No tenga la menor duda, están trabajando para eso. Yo lo he visto a Bullrich con esa orientación, lo he visto a Massa, que fue a la Cámara de la Construcción, lo recibieron como si fuese San Martín cruzando los Andes en Chile. Es decir, las grandes corporaciones empresariales quieren jugar sobre seguro y no ven divergencias, salvo el tema de dolarización, que nadie lo sostiene seriamente, que justifiquen y a una persona que es una especie de... Es interesante lo que dice Solano, ¿no? Que el establishment económico desconfía de Solano y de Milei. Es así. Bueno, también que confíen en nosotros, ¿no? Eso lo reivindico. Si confías en nosotros... En cualquier momento vemos la fórmula... No. Eso no lo vas a ver. Milei, Solano, la estrategia para el futuro. ¿Qué se juega en esta elección, Montoya? A ver, hablemos un poquito más allá del tema de financiamiento, mirando para adelante. ¿Qué es lo que se está jugando en esta elección visto desde el peronismo? Montoya es un hombre que tiene mucho camino rodado en el peronismo, en general como en los cuadros técnicos. Es alguien que ha venido de la época de Domingo Cavallo, digamos, que tenía muy buenas relaciones. Es cordobés, lo escuchan todos. Es del think tank de Domingo Cavallo, digamos, cuando Cavallo tenía, tanto él como su hermana, eran de los cuadros técnicos de Domingo Cavallo, digamos, ¿no? Efectivamente. Así fue, pero ahora llevo alrededor de 1 año y medio trabajando, soy ahora colega tuyo, tengo un programa de economía y política en Estados Unidos, tengo casi 300 programas, y bueno, le vengo acertando, estoy más bien siguiendo mucho más de cerca la economía americana que la nuestra, pero indudablemente me doy cuenta, Argentina ahora
está básicamente hay dos tipos, me parece, de esquema. Hay una cuestión como de vocación de cambio mucho más profundo, como decir, la Argentina está con las patas para arriba, está al revés, Maxi, los indicadores de pobreza, el desempeño económico, la pérdida de reservas, el tema fiscal, estamos patas para arriba. Entonces yo creo que hay básicamente dos ideas. Una que dice, bueno, la mesa la vamos a poner rápidamente en la posición correcta para que esto arranque. Bueno, obviamente eso tiene costo, bueno, eso sería básicamente una parte de Juntos por el Cambio y lo que representa eventualmente Milei. Vamos a hacer las cosas que creen que hay que hacer, mucho más rápido y bueno, habrá costos, hay que bancárselos. Hay otros sectores, que me parece que es más bien los que representan, en este caso Sergio Massa, digamos, la verdad que hablar de otra parte de Juntos por el Cambio, a quienes algunos le asignan algún tipo de afinidad, son más bien, digamos, los que parece que dicen, no, un momentito, la Argentina está llena de tensiones sociales, hay un deterioro del tejido social muy serio, hay cosas para hacer, pero tenemos que hacerlas con mucho cuidado. Por supuesto, en el medio de todo esto hay una discusión muy importante. ¿Cuánto tiempo tenemos para hacer esas cosas sin que la Argentina reaccione y que de todas maneras nos encontremos con un problema, ¿no es cierto? Yo creo que es esto lo que se juega. Es interesante lo que plantea Montoya. Hay un tuit de Pablo Garchunov, le pido disculpas a la producción porque me acabo de acordar, lo mandé hoy en un mail, no sé si está, pero me parece muy interesante. Pablo Garchunov, que también es un economista muy reconocido, que fue de la época del gobierno de Alfonsín, pero aparte es profesor en la Universidad de Itela, digamos, alguien muy reconocido. Miren lo que dice Pablo Garchunov, que es muy interesante. Dice, Larreta quiere desintermediar los planes, ¿no? Porque Larreta se sube al discurso también de Bullrich de que hay que terminar, toda la política quiere hoy desintermediar los planes, sacarle los planes, porque se han privatizado los planes con las organizaciones sociales, ¿no? Pero dice, yo lo pensaría dos veces. Seguro que no cortarían las calles por un tiempo. Y un día se incendia todo como en Francia. Y no sabremos quiénes fueron ni por qué. Nunca cortar la representación. Hay otras cosas para regular la protesta. Y estamos hablando de alguien que no es socialista, ni mucho menos. No viene de la izquierda. Es un hombre que uno puede decir progresista, pero que está dentro de un liberalismo, digamos, light. Pero está planteando algo interesante, ¿no? que también está en el libro de Carlos Pañi, En el Nudo, que es la verdad que es fascinante, donde plantea que en el 2001 muchos intendentes trataron de ponerse al frente de los piqueteros, de la protesta y demás, porque si no se incendiaba todo, digamos. Si la protesta no tiene representantes, digamos, que de alguna manera ordenen, en un momento te estalla todo, como ocurrió la semana pasada en Francia, y no saben con quién dialogar, no saben con quién ordenar. A ver, me interesa a Waldo Wolf el planteo. Con todo respeto por Garchunov, primero... Que apoya Juntos por el Cambio, está en ese mismo espacio. En la ciudad de Buenos Aires, los planes que tenemos, que son de asistencia a porteños, están sin intermediación. Así que nosotros no copiamos a nadie, somos los primeros que lo hicimos. Sin piqueteros, sin no hay organizaciones piqueteras propias en la ciudad de Buenos Aires. Segundo, el caso de Francia es distinto, tienen un gran problema con la inmigración, con el Islam, un enorme problema. Está todo mezclado. Un enorme problema. Tercero, yo creo que el 2001 fue absolutamente distinto, porque en el 2001 se le tocaron los depósitos a la gente en los bancos y esto ahora no ocurre. Fue algo inédito en la Argentina, hablando de Caballo y demás. Y cuarto, la Argentina tiene que atravesar un proceso. Y lo tiene que atravesar sin sangre y lo tiene que atravesar con gente calma. La Argentina tiene que desarmar este aparato social. Tiene que reivindicar el tejido social para que podamos salir de este estadio de pauperización y clientelización. Ahora, no podemos ser rehenes históricamente de los Beliboni de la vida que toman ministerio, no podemos ser rehenes de los punteros de la vida y los Grabois de la vida. Entonces tenemos que sentarnos los que más o menos pensamos que no es con fuego y con nafta que se apaga, pero sí sacar los intermediarios. Yo no coincido con Garchunov, lo hemos hecho en la ciudad de Buenos Aires. Me parece que era algo interesante para la discusión, digamos, lo que está pasando por abajo. Pero ahora voy con Solano. Simplemente para cerrar, ¿no? Porque, insisto, Montoya viene del riñón de Caballo, digamos. Lo que está diciendo Montoya es, más o menos todos están de acuerdo en lo que hay que hacer para adelante en términos de orden macroeconómico. Más o menos, hay muchas divergencias a nivel de obviamente dolarización y demás, pero en general, Juntos por el Cambio
La diferencia es cómo hacerlo, cómo instrumentarlo. Yo creo que la diferencia es cómo, no sé, gerenciar, cómo hacer esa transición. Ese me parece que es el gran punto fuerte de Massa, es decir, la realidad que este era un gobierno dicho por ellos mismos, estaba a punto de tomar el helicóptero, ¿cuánto? Hace ya un año de la gestión de Batakis, estaban tomando el helicóptero el sábado, el viernes, bueno, hemos visto a muchos dirigentes, bueno, están cumpliendo un año. Yo te escuché a vos, como a mi juicio uno de los mejores economistas de Argentina, que es Rodolfo Santangelo, el repaso que hizo impecable. Ahora, la realidad es que estamos acá, yo creo que hasta las PASO seguro llegan, y viendo día por día si llegan. Es decir, a mí me parece que esto es una tarea prácticamente como los palitos Jenga de la política. Y cuidado, Maxi, una cosa que la política argentina no sé si entendió. Cuando los periodos presidenciales eran de 6 años, vos le podías errar de entrada y después a los 2 años lanzar de nuevo. Hoy con 4 años claro. no hay tiempo de hacer eso. Tenés one shot, una oportunidad única. Gracias, Waldo. Waldo, claro, se sonríe y ve el... No era debatir hoy, otro día invítame, no corresponde, y yo te hago las críticas a Massa. No la voy a hacer adelante él porque soy un hombre de código, si no era el momento. No, pero se sonríe. No lo voy a hacer hoy. Pero se sonríe porque me parece interesante, digamos, porque el peronismo está mostrando a alguien que elogia recién a Rodolfo Santangelo, que es el socio de Melconian, digamos. Que sería, digamos, aunque sea socio de la Melconian, Fundación Mediterránea. pero Maxi es uno de los mejores economistas. Invítame otro día y te hablo de Massa. Gracias, cuando quiera. Viene a este programa cuando quiera. Quisiera dejar, Maxi, el recuerdo para mi amigo Mauro Viales, la primera vez que me siento en esta silla después que él ya no está. Gracias, Montoya, gracias, Waldo Wolf. Sí, Sierra Solano. Nada más, digo, vos describiste una situación interesante. Los técnicos de Caballo están con Massa. Digo, aquí anotémoslo como dato político interesante para seguir. Segundo, no hay divergencia, lo dice alguien que está ahora con Massa, entre los programas económicos en lo esencial de Juntos por el Cambio con el peronismo. Solo diferencia de cómo se van a aplicar. Entonces, a la hora de votar, esto hay que tenerlo en cuenta. Parecía que hay una gran polarización, que hay una gran grieta, pero cuando uno va al fondo de los programas, eso no ocurre. Eso no ocurre. Y sobre este tuit que pasaste, déjame que te diga algo porque yo soy de los criticados en este punto. Cuando se habla de intermediación, si se quisiera terminar con ello es muy fácil. Se universaliza un plan social y se acabó. La UH no hay ningún tipo de intermediación, ninguno. Quien cumple las características y las condiciones accede con una computadora. La intermediación es el resultado de la escasez. Y cuando gobernó Macri, que ahora se lo critica mucho, él armó un acuerdo con la CGT y con un montón de sectores sociales a partir del ministerio que manejaba Carolina Stanley, por el cual le daban la paz social. Entonces, lo que están diciendo acá es que lo que quieren es comprar a los movimientos sociales y sindicales para aplicar lo que se viene. Y lo que se viene, esta evaluación que se está discutiendo, hay que ver si antes de agosto, después de octubre. Pero un país que tiene un 150% de inflación, vos le enchufás una devaluación de un 30% y estos salarios que vos tomaste ahora serían todavía peores. Entonces Argentina se enfrenta ante una situación muy difícil y ahí vale el valor de la izquierda en esta campaña electoral, ¿no? Es muy interesante el planteo para seguirlo en otro momento, pero es una discusión verdaderamente interesante, ¿no? Del rol de los movimientos sociales, el rol de los sindicatos y el rol de los sectores excluidos de la sociedad en lo que viene, ¿no? Pero todo esto, los CGT, esto no hizo nada la CGT con todo esto. Está bien, pero ahí vamos a discutir también de cómo se hace para salir de 150% de inflación. Lógico. Y hay elementos básicos de la economía que hoy no están funcionando y que va a haber que ordenar urgentemente. Solano, gracias, muy amable. Vamos a hablar con una empresaria pyme. Ya está con nosotros Lara de Alvear. Ella tiene una empresa pyme. Gracias, Lara, para bajar un poquito. Contame tu empresa. Muchísimas gracias. Bueno, mi empresa es pequeña y la verdad que represento a más de 240 empresas aquí en mi espalda, y en esta silla ahorita estamos todas estas empresas y yo. Empresas pyme, ¿por qué? Empresas pyme, ¿por qué? Porque la verdad que salimos a hablar después de los dichos de la precandidata a presidenta, Manuela Castañeira, diciendo que los empresarios pymes estábamos mandando nuestro dinero a Delaware. Y la verdad que ni sabemos lo que significa, ¿no? Delaware, el Estado sin impuestos. No sabemos, no, porque necesitamos levantarnos todas las mañanas para gestionar nuestros emprendimientos, nuestras empresas. Algunas de las empresas que represento son pymes, cooperativas gestionadas por mujeres a lo largo de todo el país. Y la verdad que
nos sentimos muy dolidos. ¿Vos en qué rubro estás específicamente? Yo represento dos. Estoy en alimentos de mascotas. Sí. Sí, y estoy en una metalúrgica en Royac también, que es una metalúrgica que fabrica una válvula de distribución que se usa en molinería. Es la única empresa argentina liderada por mujeres que fabrica esta válvula. Así que... venimos peleando. Bueno, y contame, porque siempre queremos bajar un poquito la realidad, ¿viste? La política, discuten, los grandes temas. Bueno, ¿cuál es el problema principal hoy para las pymes? Para los que generan empleo y que tienen a los trabajadores el acceso al crédito, con estas caídas salariales, pero ahí al lado, todos los días. El acceso al crédito es imposible. Todo lo que se dice desde los gobiernos, desde cualquier tipo de gobiernos que nos utilizan como eje de campaña durante las campañas electorales y luego cuando se bajan las aguas, nada de lo titulado existe. Es como el populismo dentro de las pymes, ¿no? Mucho título y nada de contenido. Y el acceso al crédito es fundamental. Hoy hay nivel de actividad, hoy todavía hay nivel de actividad. Hay algunos sectores que vienen y hay nivel de actividad. Y eso es lo que sostiene que con esta inflación vos puedas seguir en carrera. Sí. Hay nivel de actividad, es muy baja, estamos en un mínimo retorno, muchas empresas La rentabilidad es muy baja. La rentabilidad es baja y no está equitativamente distribuido el sistema productivo. Entonces, cuando por ahí sale el Vasco de Mendiguren, a quien le mando un beso, diciendo que creció el sector de la industria, sí, algunos segmentos han crecido, mientras otros, la verdad que no. Han quedado rezagados. Sí, totalmente. Te hago la última, ¿no? Que vengo diciendo siempre a los empresarios pyme, que insisto, traemos acá un poquito para ver un poco el contraste, ¿no? De la actividad productiva y demás. ¿Qué esperás hacia adelante, más allá de Espero tener un horizonte. De los gobiernos, sí. Espero tener un horizonte. Nada se puede programar sin un horizonte claro. Ni en un modelo de país, ni en una propuesta cultural, y mucho menos en una pyme que es el 80% del músculo motor económico de un país. Horizonte decís reglas de juego claras, no me lo cambien los impuestos, no me cambien. Reglas de juego claras, transparencia, que si el dólar, buenas la inflación. prácticas, que el dólar finalmente se blanquee cuál es su cotización, que podamos acceder todas las empresas pymes, las pequeñas, las más chiquitas, las medianas, todas, porque es un abanico enorme para otro programa, al crédito y a las posibilidades. Gracias, A vos. Muchas gracias, muy interesante. Vamos a ir a la tanda. Cuando volvamos, ¿qué está pasando con el crimen de Cecilia? Hay datos adicionales y también dos datos políticos importantes que tienen Carlos y Javier Calvo. Fabián Rubino está en Uruguay, donde el tema es la falta de agua y es título de todos los diarios de hace varias semanas. Fabián, ¿cómo estás? ¿Cómo te vas, Maxi? Recorriendo las calles de Montevideo. Te digo, la crisis más importante de la historia de Uruguay, que ha modificado los hábitos y, claro está, el miedo que existe en la población en que se queden sin agua potable. La que hay ahora está cargada de sodio, obviamente, y de cloro, lo que la potencializa. ¿Y esto de qué hace? Por ejemplo, los uruguayos toman mate con agua mineral. Les cambió el hábito. El uruguayo, acostumbrado a tomar mate con agua de la canilla, ahora toma mate con agua mineral. Tienen que bañar a los bebés con agua mineral. Tienen que hacer la comida con agua mineral. ¿Por qué? Porque el agua que sale de la canilla es tremendamente salada. Solamente se pueden bañar. Y vos sabés que nos comentaban lo feo que es, lo terrible que es, porque te queda el pelo duro, mojado, la piel como si salieras del mar, porque la salinidad que tiene hace que tenga mucha sal y te resquiebre la piel. La verdad que están pasando una situación bastante compleja y dependen del cielo, de las tormentas, que por ahora no van a llegar, recién se prevén para la primavera. Con lo cual te digo, la situación es bastante compleja en Uruguay por la falta de agua. Gracias, Fabián. Vamos a seguir el tema, ¿no? Porque hay pase de factura, digamos, entre los distintos gobiernos, no se hicieron las obras de infraestructura necesaria, agua potable, digamos, ¿no? Que es lo básico para evitar una crisis sanitaria, para cualquier cosa. Si pasara acá, ¿no? Imagínate. No, en Uruguay están conmocionados con este tema. Ceci, lo seguimos mañana, pero hubo un escándalo por una carta en medio del caso Cecilia, en Sí, Chaco. exactamente.
A ver, Marcelina Sena, la hermana de Merenciano, logró pasar, no logró pasar, la interceptaron justo una carta a su hermano en la que decía varias cosas, que se iban a hundir, se hablaba Marcela, también que le pedía a Merenciano que cambie de abogado. ¿Y por qué le pedía que cambie de abogado? Escuchá esta frase, que es Osuna, Ricardo Osuna, el abogado de César Sena. También me comentó que puede llegar a haber un posible arreglo con una jueza de garantías de la Fiscalía número 3. Lo que quiere decir a Merenciano es que, digamos, cambio de abogado para poder hacer un arreglo con una jueza. Esto va a ser investigado, se abre una causa penal extra a la causa originaria para que se investigue si realmente hay algún arreglo con algún miembro de la justicia del clan Sena. Ceci, gracias. Gracias, Carlos, Javier. Ya se quedan con Trebuch en el aire de A24. Nos reencontramos mañana. Chau, chau. Pásenla bien.